Hola, profe, ¿cómo está? ¿Usted conoce a alguien que nos pueda enseñar o dar una clase sobre lo que pasó el 9 de julio? Porque nuestra maestra nos pidió hacer un trabajo sobre ese tema. Hola, soy el profe Roberto y hoy vamos a tener una clase especial. Una clase en la que el profesor de historia, Carlos Alfredo Miranda, nos va a estar contando de manera resumida los hechos que ocurrieron y que desencadenaron nuestra declaración de la independencia aquel 9 de julio de 1816. Hola, profe Carlos Miranda. Me enteré que andás por Tucumán y me viene como, diría el correntino, como anillo al dedo. Estoy necesitando una clase de historia, así que ahora más tarde te mando un mensaje para coordinar la hora para encontrarnos ahí en la casa de Tucumán. ¿Puede ser? Dale. Gracias, profe. Hola, profe, Hola. soy Ah, Roberto. Roberto, sí, sí, ya estoy cerca. Ya estoy llegando. Nos vemos en la puerta. Bueno, Muy bien. listo, listo. Chao, chao. Hola, profe. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? está? ¿Cómo está, Roberto? Y ¿Todo aquí bien? estamos. No sé, estamos acá. ¿Qué me puede contar, profe, de la casa? En la casa de Tucumán, la famosa Casa de la Independencia. Y bueno, te puedo decir que queda en el centro de la ciudad de Tucumán. Hoy esta calle se llama del Congreso de Tucumán, justamente. Tenía otro nombre anteriormente y ahora se llama por disposición presidencial, obviamente. Bueno, es un estilo arquitectónico clásico, digamos, que fue mandado a hacer por don Diego de Bazán, el padre después de la que iba a ser propietaria, doña Francisca de Bazán y Laguna, ¿verdad? Diego Bazán y Figueroa era un rico comerciante español de la ciudad de Tucumán y en dote, digamos, para darle en dote casamiento con el señor Laguna, mandó construir esta casa, donde él mismo fue el arquitecto, digamos, de la construcción, digamos, de esta casa. Ah, Y así bueno, que él mismo diseñó él su mismo casa, diseñó su él hace casa, la casa. exactamente, la mandó a hacer así, digamos, era lo mejor de la época, digamos, y tiene estas columnas salomónicas que se ven acá a los costados de la puerta. Bueno, es una casa que tiene dos patios, en realidad, ¿verdad? Tiene un primer patio con 3 salones a ambos lados, digamos. Luego se pasa a un primer patio que era la habitación de la familia. eh, eh, que tiene, sería un patio interior que tiene un aljibe en el medio, como era muy de la época, estamos hablando de 1800, ¿verdad? En esa época, en el siglo, a comienzo del siglo XIX, aunque la casa fue hecha en 1760, en el siglo XVIII. 60, tendría unos 50 años ya para cuando Exactamente. se alquila. ¿Es cierto que se alquiló la Se casa? alquilaba la casa, exactamente. Ah, se era alquilaba. lo que hoy nosotros llamamos una pensión, un inquilinato, por decirlo así. Exactamente, hasta que tomó posesión después la hija, digamos, vivió muy poco la señora de Bazán en la casa, en realidad, con el señor Laguna. Ah, Bueno, luego, ¿cómo llegó a ser la casa del Congreso de Tucumán? Bueno, luego de la batalla de Tucumán, por supuesto que primero esta zona debía ser ganada por las tropas patriotas que estaban en poder de los españoles, ¿verdad? Y entonces, luego, a muy pocos meses de la batalla de Tucumán, alquilan un lugar donde sesionar, digamos. Entonces hablan con esta señora para alquilarle
La casa que aproximadamente del mes de marzo de 1816 hasta enero de 1817 funcionó como casa de congreso. Vamos a entrar a ver si vemos algo más. Dale, bueno, listo, bien, vamos. entramos. Bueno, Roberto, entonces volvemos al año 1816, en marzo, pero en marzo de 1816 comienzan las sesiones acá. Empiezan a llegar los diputados, digamos, los congresistas, son en realidad 33 congresistas fueron convocados, uno por cada región, digamos, provincia en esa época no eran, digamos, algunas eran provincias, por ejemplo, pero otras eran regiones nomás. Entonces, cada 15.000 habitantes se buscaba tuviera una representación. Te explico, en esa época no es el campo estaba más poblado que la ciudad, no es como ahora. Las ciudades eran más chiquitas, menos gente. La mayoría de la población estaban más dispersos, exactamente, no estaba tan concentrado en las ciudades. Exactamente, por eso las ciudades eran más pequeñas y la mayoría de los ejércitos se buscaban en la campaña, le llamaban ellos, porque la gente vivía más en el campo. No es como ahora que vivimos en la ciudad. Entonces, 15.000 habitantes, ponerle de una ciudad de Corrientes 5.000, otros 10.000 estaban en el interior, por decirte. O sea, la gente era mayor, eso fue cambiando con el tiempo. ¿Entienden? Pero volviendo, lo que pasa en 1815, regresa a su trono Fernando VII y reclama, obviamente, su gobierno y desconoce ya la Junta de Sevilla, que era la que había quedado. ¿Y qué pasó en la Revolución de Mayo? Esta gente juró y todo romper con España mientras el rey no estuviera. Se formó como una junta a imitación de la Junta de España. O sea, ¿me entendés? O sea, pero ellos reconocían la autoridad, juraban en nombre de Fernando VII, aunque vos no creas. Saavedra, lo único que no desconocían era la Junta de España, pero ellos decían, si hay Junta en España, nosotros podemos tener Junta en Argentina. Y ellos arrancamos, digamos, la revolución. Claro. ¿Me entendés? Faltaba la independencia. Bueno, en ese entonces éramos independientes, pero no del todo, digamos, seguíamos pendientes de ellos. Exactamente. Inclusive en Montevideo había españoles. Estaban todos muy cerca nuestro en esa época. Ahí en el puerto de Montevideo se tomó después recién. Ahí había otro virrey que lo reemplaza, se llama De Lío, que estaba en reemplazo de Baltasar Cisneros, que lo mandaron preso, digamos, a España. O sea, enfrente a Buenos Aires mataban los españoles. Imagínate, en un fuerte que costó bastante. De ahí remontaban el río Paraná, por ejemplo, asaltando, ahí viene la batalla de San Lorenzo y eso. Pero volviendo a esto, bueno, falta declarar esto. Entonces, cuando vuelve en 1815, esta gente dice, voy a tomar de nuevo la capital de mi virreinato, que está en Buenos Aires. Entonces estos muchachos, digamos, los criollos, esta gente, dicen, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que firmar la independencia, digamos, porque, te explico, políticamente, si vos no declarás tu independencia, sos, ¿cómo sería? Declarado en rebeldía. ¿Me entendés? Es como ahora un estado, ya teníamos territorio, ya teníamos capital, faltaba que nos pongamos los pantalones largos, como decían uno, y firmemos definitivamente nuestra independencia para ser reconocido por los estados extranjeros, sobre todo. Claro, ese también es otro tema, ¿me entendés? Claro. O si no, siempre seríamos dependientes, seríamos como una sucursal de España. Exacto, una colonia, digamos, que éramos, pero nosotros al romperte tenés que romper definitivamente, como hizo Estados Unidos con Inglaterra, por ejemplo. Firmar, bueno, la Constitución, por ejemplo, va a llevar otros 40 años, recién en 1853, por ejemplo. O sea, lo hicimos en varias etapas. Bueno, pero vamos a circunscribirnos 9 de julio, que festejamos la declaración de independencia, de nuestra independencia, que es creo que de todo esto lo más importante, porque lo otro fue primero el romper con España, esto fue nuestra declaración, y más adelante va a estar nuestra organización política, que es la Constitución. Que eso va a llevar varios años, luchas internas y todo esto. Pero vamos a esta gente que estuvo en este salón, digamos, ese día, que acá se pueden observar, digamos, los cuadros, ¿verdad?, de los congresistas, que estaban presididos
Todos los días se cambiaban los presidentes cuando sesionaban. La Prida no fue siempre el presidente. Era rotativo. Era rotativo, exactamente. Le Sí. tocó justo ese día ser el presidente. Pero él era diputado por San Juan, ¿no? O sea, fue uno de los diputados. Por ejemplo, Buenos Aires mandó 6 diputados, o 6 o 7 diputados, digamos, por la cantidad de habitantes. Pero hay zonas que mandaron uno nomás. Córdoba mandó 3, Tucumán tenía 2, por ejemplo, San Juan tenía 3, Mendoza mandó 2. Y bueno, después tenés la zona del Alto Perú, no te olvides que están Moxos, que te dije, chiquitos, Baños, son localidades de lo que hoy sería Bolivia. Chuquisaca también, eso donde estaba la famosa universidad donde estudiaban, eso ya fue tomado por los españoles que avanzaban hacia el Alto Perú. O sea, hacia esta capital donde ellos se estaban por reunir, hasta esa ciudad. Y acá estaba el ejército del norte que no le iba muy bien, porque estaba a mano de Rondó, y Rondó, ¿verdad? El general Rondó tomó posesión luego de Belgrano, luego de San Martín, digamos, del ejército del norte y iba retrocediendo inclusive. Mantenía la plaza, pero en cualquier momento venían los españoles. Imagínate que el otro virreinato cercano acá era el del Perú, muy poderoso, con la capital en Lima. Y ya estaban prácticamente cruzando la frontera, nomás los españoles. Entonces, Rondó, ¿qué hizo? ¿No? Una cosa sublime, firma el Tratado de Cerrillos con el general Güemes, caudillo de Salta, que hace poco, ¿verdad? Se festeja ahora, ¿no? Ahora en el siglo XXI se lo reconoce como un caudillo de la libertad, digamos, ¿verdad? Que fue realmente. Y Güemes se compromete a custodiar la frontera, que lo cumplió obviamente, a que no pasara ningún español, digamos. Entonces ahí se quedaron más tranquilos y buscaron esta zona hacerse fuertes, para luego dejar la campaña directamente al corazón de los españoles, que era el Alto Perú. Porque por tierra no se podía conquistar, eso era imposible. Esto era un plan que cada vez que ellos iban, perdían, porque son zonas montañosas, muy altas, Pero volviendo acá al Congreso, bueno, en esta casa, al ser grande, así, con piso de ladrillo de la época, ¿verdad? Que hablamos, ese día que se firmó, bueno, sesionó desde el 24 de marzo hasta enero del 1817 sesionaron. Casi un año, 8 meses. 8 meses sesionaron, exactamente. El 24 de marzo comienzan estas reuniones, van llegando los diputados, se alojaban en esta misma casa, la mayoría, no todos, porque como tiene 2 patios, digamos, la casa al estar en alquiler ocupaban las habitaciones, en un segundo patio era de la servidumbre. En esa época se le llamaba así porque cada familia tenía como un ejército tenían caballería, gente que le cuidaba los caballos, cocineros, limpiadores, esclavos también había en esa época todavía. Luego la esclavitud, en la asamblea del año 13 va a ser abolida, digamos, pero estamos hablando de una casa, ¿por qué tiene tantas habitaciones y tantos patios? ¿No? Claro. Y bueno, muchos se alojaban y otros en casas vecinas. Eran 30 personas que fueron llegando en carruaje de zonas muy distantes, digamos, como Buenos Aires hasta Tucumán, digamos. Claro, en esos tiempos eran viajes larguísimos. De meses, sí. El más cercano capaz era de San Juan a Tucumán o a Salta, era cercano, Mendoza. La zona de Cuyo también. Zona de Cuyo se comprende San Luis, Mendoza y San Juan. En esa época se le llama Cuyo, a esa zona. Y bueno, y ellos sesionaron, bueno, ¿qué sesionaban? Me preguntaba, bueno, discutían todo tipo de temas, por ejemplo, económicos, políticos, dónde iba el rumbo, cómo la política de hoy en día, digamos, qué iban a hacer ellos, qué peligros corrían, si habían que tener un ejército nacional, si había que... Todavía ni siquiera estábamos a punto de por ahí ser tomados, porque yo te cuento que la única revolución americana que salió con éxito fue la nuestra. En el resto de Latinoamérica, digamos, se levantaron varios puntos de rebeliones, pero fueron sofocadas y violentamente por los españoles. La única que sobrevivió, tal vez por la lejanía, fue la nuestra. De acá surgió la libertad, digamos, luego. Hacia toda América. Hacia toda América, aunque no creas, sí. Sobre todo en Sudamérica, por ejemplo. Luego la campaña la hizo Bolívar por el norte y San Martín por el sur. Pero bueno, en estas sesiones que duraron, como vos bien decís, 5 meses, sesionaron todo tipo
digamos, de cuestiones, y no se ponían de acuerdo porque uno quería una forma, algunos, por ejemplo, los de Buenos Aires eran centralistas, querían que la capital esté en Buenos Aires, por el puerto de Buenos Aires. Los del norte decían, no, nosotros estamos muy lejos de Buenos Aires, corremos peligro. Artigas también era una persona que todavía no, luego más adelante va a ser sofocado, digamos, ¿verdad? Él va a ser vencido, se va a ir al Paraguay, pero gran parte del territorio argentino estaba en manos de eran muy pocas provincias, estamos hablando de 4 o 5 provincias nomás y zonas nomás que mandaron diputados. O sea, ellos declararon nuestra independencia. Y el 9 de julio, bueno, le toca a Narciso Laprida nuevamente sesionar, se sentaban en estos sillones, en este salón, digamos, acá hoy en la actualidad, en el siglo, cualquiera que viaja digamos, a San Miguel de Tucumán, puede observar los cuadros en esta casa, que es histórica. Es monumento nacional desde el año 1941 recién. Ahora, hace 60 años recién, aunque uno crea, recién es monumento nacional. En el gobierno del general Ramírez fue declarado monumento nacional. Esta casa pasó por varias etapas, luego de que estos congresistas pasaran a Buenos Aires, porque después que terminaron esta declaración, bueno, este congreso se traslada a Buenos Aires para seguir sesionando. Muchos no van a Buenos Aires porque justamente estaban en oposición con los porteños en esa época, como les llamaban ellos, y entonces no viajaron, por ejemplo. ¿Y qué buscaban en esa otra reunión? También ya la Constitución. Hicieron una especie de constitución que terminó en 1819, unitaria con Rivadavia, que no fue aceptada por nadie, únicamente por Buenos Aires. O sea que esto no terminó acá. La historia argentina, vos sabés que es larga y compleja de explicar. Pero bueno, quedando acá se declara la independencia. El acta de independencia es casi parecida al preámbulo, digamos, de la Constitución. Cuando comienza, dice nosotros, ¿no?, los congresistas reunidos en la ciudad de San Miguel de Tucumán el día tal, 9 de julio, siendo tantos los presentes, que son las personas que ahora se encuentran acá en estos cuadros. Por ejemplo, podemos nombrar varios sacerdotes, Luis María de Oro por Buenos Aires, Tames por San Juan, eran sacerdotes también, había militares, ¿verdad? Entre estos. No todos eran abogados, Laprida sí era abogado, pero acá había muchos militares, sacerdotes, porque la iglesia en esa época tenía mucho peso también en el gobierno. O sea, por eso, y era gente ilustrada sobre todo. ¿Qué quiere decir? Gente con estudio. Por eso eran convocados, no cualquier persona podía venir, digamos, a ser congresista. Por supuesto que cada uno en su provincia eligió el mejor representante. Corrientes no tuvo representante porque obviamente estaba en poder de Artigas. Artigas por el momento estaba en su Liga de los Pueblos Libres, tranquilo, porque había un año antes, en 1815, hizo un tratado que se llamó en el Congreso del Oriente. Quiso hacer una simulación también de una declaración de independencia, pero únicamente en su zona. Para que con San Martín firmó un tratado, digamos, claro. Pero como San Martín estaba preocupado más en la libertad de América entera y no de una región. Entonces ese congreso fue un antecedente de este congreso de Tucumán. Así que creo que esto sigue porque dijiste que nuestra historia es larga, es larga de contar, sí, así que es muy larga, por supuesto. Pero lo importante que acá se dio, lo más importante que puede tener un país, que es firmar su independencia de la corona española. Dice así exactamente el texto de la independencia, que rompemos lazos económicos, políticos y formamos nuestro propio gobierno. Y te voy a contar otra cosa, Roberto. Recién, por ejemplo, por poner un ejemplo, el primer país que reconoce en 1819 recién nuestra independencia a nivel internacional fue Haití. Mirá. Una isla que justamente fue tomada por de los franceses en una rebelión, ¿verdad? Por Toussaint de Louverture fue reconocido. Estados Unidos, por ejemplo, nos reconoció en 1824 recién, nuestra independencia. Inglaterra en el 26, le conviene por la economía. Y España también nos reconoció. ¿Sabes cuánto? En 1854 recién nos reconoció. Unos cuantos años. Unos cuantos años después, pero realmente recién nos reconoció como país independiente.
Ajá. ¿verdad? Y ya para entonces, bueno, este congreso se traslada a Buenos Aires luego de estas sesiones y ya te dije, hubo un intento de constitución y después termina en 1820 y ahí Argentina como que entra en un descalabro porque cada uno, no hay un gobierno central. Y eso se llama, de ahí hasta la constitución, se llama la época inorgánica de la Argentina, digamos, donde todas las provincias unitarios, federales, se rompe otra vez. San Martín obviamente sigue con su plan continental y nos libera el español, pero es como toda casa, digamos, después nos peleamos acá adentro a ver entre nosotros. Sí. Así que... Y bueno, es decir, a partir del 9 de julio podemos decir entonces que somos libres totalmente de España. De España. Y 10 días más tarde, del 9 de julio, más o menos el día 13 creo, más o menos, sí, 19, se le agrega al acta fundacional y de toda potencia extranjera. No solamente de los españoles, no claro, hacemos independientes, sino de cualquier otra potencia extranjera que quiera tener o que crea tener algún soberanía sobre nuestro territorio. Eso fue asesorado justamente por los congresistas, no olvidamos de agregarlo. Entonces 10 días más tarde vuelven a firmar y le agregan ese de España y de cualquier otro, como dice después, ¿verdad? Que somos un país soberano de cualquier otro país en la tierra. Está, así que a partir del 9 de julio, libres de España y a partir de aproximadamente el 19 de julio, libres de todo, de cualquiera de todo, sobre la faz de la tierra. La faz de la tierra. Y bueno, vamos a pasear un poquito a ver si vemos algo más. Muy bien, muy bien. Roberto, estamos ahora en el primer patio de la casa de Tucumán, ¿verdad? De la casa histórica del Congreso de Tucumán. Acá se puede ver el aljibe, ¿verdad? De este primer patio. Es un patio pequeño, tenemos en cuenta que las casas no son el tamaño que tienen ahora, son mucho más pequeñas. Tiene 4 galerías hacia el centro, con caídas al centro, y el aljibe estaría en el medio. Y bueno, estas habitaciones fueron ocupadas, digamos, por los congresistas, ¿verdad? Quiere decir que en alguna de esas habitaciones seguramente habrá dormido alguno de los congresistas famosos que conocemos, digamos. Por supuesto, sí. No todos, pero la mayoría estuvo alojado acá, digamos. Muchos eran de Tucumán, habrán estado en sus casas, pero los que venían de muy lejos seguramente estuvieron acá mismo, digamos. Sobre todo los sacerdotes tal vez iban al convento de Tucumán a descansar y sesionaban a la mañana, pero hay gente que eran abogados que venían de Bolivia, seguramente estuvieron en estas habitaciones, digamos, ¿verdad? Esto formaba parte de la antigua casa de la familia Bazán, ¿verdad? Vivían en estas habitaciones. En el segundo patio estaría el personal de servicio de la casa. Ojo que seguramente que ese personal de servicio todavía estaba en la época de ellos, porque esta gente tenía que prepararle también los alimentos. Claro, atender a ese grupo de gente que estaba ahí, sí. Era impresionante. Yo te digo que hacer un congreso hoy me parece una tontería, 30 personas. En realidad ese día del 9 de julio firmaron 29 más. De esos 30, 2 o 3 en ese momento, uno estaba enfermo, otro tuvieron algún inconveniente. 29 son los que firmaron el acta de independencia ese día. Pero claro, era un número excesivo, nunca habían visto tanto. Esto en la tertulia, que en un baile de esa época había 20 personas, como mucho. Y acá estamos hablando de en una sesión, 33 personas. Sí. Era un número para ellos impresionante de gente, o sea. Aún para la ciudad de Tucumán, más que era más pequeña que Buenos Aires inclusive, era un número excesivo de gente. Ajá. O sea, pero sí, en estas habitaciones estaban alojados los congresistas, luego pasaban al salón, nosotros entrábamos y sesionábamos, ¿verdad? Y acá, bueno, todo el día prácticamente, desde la mañana hasta entrada de la noche sesionábamos. Tenemos que tener en cuenta que a la noche capaz seguían alumbrados con candiles y
Con candiles, ¿verdad? Con velas, porque hay que tener en cuenta que en la época no había las comodidades, digamos, que hoy tenemos. Bueno, seguimos acá en el patio, digamos, en la casa. Te cuento en la actualidad, por ejemplo, la gente que viaja acá a Tucumán, ahora, bueno, a raíz de que ya el Monumento Nacional fue restaurada, porque esta casa se desmoronó prácticamente. Se venía abajo, fue muy... Sí, he visto imágenes en Google que está bastante deteriorada, Claro, digamos. pero en el tiempo entre que transcurrió fue abandonada después de ese año, pasaron a vivir el hijo de la señora Bazán, Nicolás Laguna, luego fue otras dos nietas de ella, luego esas nietas ya vivían, se olvidaron de la casa de Tucumán. O sea, y se fue deteriorando, obviamente, hasta que un día pasó un fotógrafo de Buenos Aires y dijeron, vamos a aprovechar para que lleve a Buenos Aires las imágenes de esta casa. No se tenía conciencia de los lugares históricos en Argentina, digamos. Entonces se sacó una foto, le llevan a Buenos Aires y vieron el Estado. Y ahí el Estado Nacional, como era parte, compra el terreno. O sea, le compra ya como para restaurar la casa. Y en 1941 comienza con 5 arquitectos la reconstrucción de la casa, como hoy la podemos ver, conservando cosas originales, sillones, los cuadros, las puertas son originales y otras son totalmente renovadas, ¿no? En la actualidad existe por el gobierno, por el turismo, la Secretaría de Turismo en Tucumán, vos podés visitar de 10 de la mañana a 18 horas la casa de Tucumán y en el medio te hacen una visita guiada, te explican, podés reconocer y podés, hay un juego, luces y sombras, se llama un espectáculo, donde se oscurece, la gente queda todo en silencio y se escuchan cadenas, caballos afuera, ¿verdad? Que llegan como las carretas, se abren las puertas, una luz ilumina, es muy lindo, dura más o menos media hora el espectáculo de luces y sombras del salón principal acá en el patio mismo, y vos sentís como que estuvieran Como que si estaban en ese momento, la gente habla, está muy bien logrado, digamos, sobre todo para fomentar el turismo. El turismo. Exactamente. Así es. Vamos Y bueno, seguimos entonces paseando, profe. Perfecto. Y bueno, profe, gracias por la clase de hoy, así que bueno, muy probable seguramente otra vez te busquemos para ver que nos dé otras clases de historia. Cuando ustedes quieran, es algo que deben saber todos los ciudadanos de este país, digamos, nuestra historia, que somos nosotros los habitantes, digamos, tenemos que conocer estos pormenores de nuestra historia. Cuando quiera, Roberto. Listo, Bueno, gracias, profe, nos estamos viendo.